Tiene la palabra el senador Van Riesenberger. Hasta por 6 minutos. Gracias, presidente. Y por su intermedio saludar a la ministra Siches y al ministro Jackson que nos acompañan hoy día en la sesión. Hoy, como lo han dicho quienes me antecedieron, debemos votar en este Senado la cuarta renovación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, ya que mañana, sábado 30 de julio, se cumplen 75 días de vigencia de esta medida en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Durante estos 75 días, presidente, el Ejecutivo nos ha repetido insistentemente que el estado de excepción ha resultado positivo para enfrentar la crisis de seguridad que se vive en la macrozona, citando una serie de datos y estadísticas que muestran una fuerte disminución en atentados de todo tipo, como lo son la quema de camiones, ataques a vehículos y el uso de armas de fuego. En esta oportunidad, presidente, el Ejecutivo vuelve a repetir estos mismos argumentos, citando nuevas cifras que demostrarían lo efectiva de esta medida, con lo que vuelven a reconocer, sin decirlo expresamente, que al asumir el gobierno el 11 de marzo pasado, cometieron el grave error de derogar el estado de excepción en la macrozona sur, pese a las numerosas advertencias que se les hizo desde este Congreso y sobre todo desde la comunidad que vive el terrorismo en la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco. Pero en esta oportunidad, presidente, no me quiero detener en este punto, que con anterioridad varios de los senadores aquí presentes le han planteado al Ejecutivo sin tener una respuesta o reconocimiento del error de su conducta. Hoy quiero pedirle al Ejecutivo, por medio de usted, presidente, que nos explique los avances que durante estos 75 días el Gobierno ha tenido en la, comillas, política de diálogo con los grupos extremistas que en la macrozona sur generan terror por medio del uso sistemático de la violencia. Porque debemos recordar y tener claro una cosa, presidente. La aplicación del estado de excepción en la macrozona sur por parte de este Gobierno desde el pasado 17 de mayo era para controlar una crisis de violencia desatada que se estaba viviendo en la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, y esta medida corría en paralelo a un trabajo de diálogo que permitiría desactivar a estos grupos violentistas. Sin embargo, en estos 75 días, poco y nada hemos conocido de las acciones que el Gobierno ha realizado en el marco de esta política de diálogo y aún menos de eventuales logros o avances para restablecer un clima de paz en la zona. La única noticia que hemos tenido sobre este tema en los 75 días de vigencia de este estado de excepción es que la principal organización detrás de la violencia que se vive en la macrozona sur, la coordinadora Arauco-Mayeco, notificó al Gobierno que no se sentará a conversar con ellos y, en otras palabras, que no hay política de diálogo entre el Gobierno y la CAM. Aún más, el líder de la CAM, Héctor Yaitul, ha hablado 2 veces en estos últimos 15 días. Primero, para decir que su organización terrorista seguirá usando la violencia en la Araucanía, Biobío y Arauco, aun cuando la propuesta constitucional que respalda este Gobierno sea aprobada por la ciudadanía en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. En su segunda intervención, el pasado lunes, Yaitul no solamente realiza un llamado a continuar con las acciones violentas de sabotaje en la macrozona, sino que además reconoce que la CAM está detrás de una gran cantidad de atentados y acciones violentas que se viven en la macrozona sur desde hace años. En consecuencia, presidente, ante esta confesión expresa del líder de la CAM, al Gobierno solo le queda dejar de mirar para el lado ante este tema y tomar de una vez por todas las acciones legales contra Yaitul y contra la CAM frente a este explícito reconocimiento de su responsabilidad en la violencia terrorista que se vive en la macrozona sur, tal como lo anunciara, a mi juicio tardíamente, la ministra Siches el miércoles por la tarde. Solo queda esperar, entonces, que esta ampliación de la querella se concrete a la máxima brevedad posible y no quede en una nueva declaración de buenas intenciones. Por lo tanto, presidente, vuelvo a repetir mi pregunta. Si la principal organización detrás de los ataques violentos y que siembran el terror en la macrozona sur no quiere hablar con el Gobierno y hace un llamado a intensificar su política
terrorista de sabotajes. ¿Con quién ha hablado o con quién ha dialogado el Ministerio del Interior en estos 75 días para terminar con estos hechos delictuales? En vista de los antecedentes que disponemos, es que aprovecho esta oportunidad para hacer pública mis dudas sobre esta política de diálogo que el Gobierno nos ofreció como la gran tabla de salvación para la crisis de seguridad que se vive en la macrozona sur, la cual parece ser poco efectiva o al menos un camino que no es compartido por la contraparte de este conflicto. Me quedo con la impresión, presidente, que esta política de diálogo no es más que otra de las declaraciones de buenas intenciones que hace el Ejecutivo, pero que en la práctica no queda en nada. Como ejemplo de esto, puedo señalar que el pasado 12 de abril, en este Congreso, la ministra del Interior, aquí presente, anunció la compra de 34 camionetas blindadas y 1.000 millones de inversión para drones de mayor alcance para carabineros en la macrozona sur. Han pasado más de 3 meses y esos nuevos blindados y nuevos drones para carabineros no han llegado a la macrozona sur y, lo que es peor, Carabineros ha dicho que aún el Gobierno no les entrega el financiamiento para la adquisición de estos nuevos equipos. En conclusión, presidente, por este y por otros motivos, y especialmente porque no comparto el hecho de que se mantenga caprichosamente el concepto de acotado de este estado de excepción, es que me abstendré en la votación del día de hoy acá en el Senado. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Matías Walker.